Pues estamos muy agradecidos con Dios, hermanos. Dios es fiel y nos permite iniciar la materia 14 de esta serie que hemos grabado ya y están ahí para quienes quieran tomarlas o compartirlas. Y en esta ocasión nos toca epístolas paulinas. Ya estamos avanzando en las materias y nada más nos faltan 3 para terminar este nivel. Ya luego vemos con cada uno cómo van con sus materias, pero epístolas paulinas pues ya todos conocemos, ¿no? Las que escribió el apóstol Pablo. En el plan de curso que ya enviamos en esa semana, dice una presentación general de las cartas del apóstol Pablo, analizando sus temas principales. Daremos especial importancia al estudio del contexto original y su aplicación al nuestro, a fin de lograr una práctica pertinente. Entonces, hermanos, lo importante es ver lo que pasó en ese tiempo. En cada una de las epístolas hay un contexto histórico. No son cartas al aire, todo tenía una razón. Había cuestiones doctrinales, cuestiones éticas, cuestiones de persecución. Había muchas causas por las cuales el apóstol escribe cada una de esas 13 cartas. Pero tenemos que trasladarlo a nuestro contexto. Aunque no estamos ni en una de esas ciudades y circunstancias, sí tenemos un contexto complicado. También hay violencia, también hay riesgos, también hay una palabra que compartir. Entonces queremos que las epístolas paulinas sean como una base para seguir compartiendo la palabra de Dios. En este caso, la duración del curso será de 17 sesiones. Vamos a tener 17 sesiones, incluido el examen, para poder completar el tema de las cartas paulinas. Los utensilios de la clase ya los conocemos: una Biblia de estudio, una carpeta de la materia, cuaderno para notas y pluma. Son materiales muy sencillitos para los que están tomando cada una de estas materias. Y bueno, pues ahí estamos. Biblia de estudio, porque alguna cosa muy sencillita, ¿no?, que se quiere investigar o que se quiera ver. La carpeta de la materia, ya la tienen, la estamos mandando físicamente, pero también los cuadernos de notas. Cuando usted anote algo ahí, es parte de lo que apuntamos. Y también al final puede ser parte de una tarea más para completar el curso. Los objetivos, como siempre, cognitivos, afectivos y psicomotores. Las 3 áreas del conocimiento. Los cognitivos son 4. Analizar los temas doctrinales de la epístola a los Romanos. Punto 2. Detectar la problemática de la iglesia en Corinto. 3. Estudiar la doctrina de la salvación en la epístola a los Gálatas. 4. Discernir la riqueza espiritual de los creyentes en la epístola a los Efesios. Entonces, de las 13 cartas de Pablo, queremos ver el énfasis principal. Romanos habla mucho de la salvación, por supuesto, ¿no? Es una doctrina muy profunda, es complicada la carta, pero queremos ver esto. En Corinto tenemos 2 cartas, primera y segunda a los Corintios, pero ahí la razón son problemas. ¿Será que hay problemas en la iglesia, hermano? ¿O todos somos así como gente muy linda y muy dedicada? No, ahí había problemas. Veremos qué problemas había en la primera carta a los Corintios. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo defiende su ministerio, porque también lo menospreciaban. A veces pensamos que el ministerio, pues toda la gente aprecia, que hay respeto, que hay valoración, y no sucede. A veces es lo contrario. Puede ser como a Pablo, que pensaban que no era un apóstol. Los objetivos afectivos tenemos: apreciar la fortaleza derivada del gozo en la epístola a los Filipenses. 2. Considerar la carta a los Colosenses, la importancia de ser presentados perfectos ante el Señor. 3. Motivar a los estudiantes para esperar la segunda venida del Señor con base en las epístolas a los Tesalonicenses. Y 4. Ver la importancia de ser formados como creyentes en todas las cartas de Pablo. Entonces vemos una dinámica del Espíritu Santo en esas 13 cartas. Había problemas, había que ver cómo se resolvían, había desánimo, persecución, pero también hay algunas otras cuestiones. Filipenses es una carta de gozo, ¿se acuerdan? Cuando Pablo dice: gócense en todas las cosas, y lo escribe desde la cárcel. O sea que un cristiano lleno del Señor, aunque esté ante las situaciones más adversas, puede tener el gozo de Dios, y ese gozo es nuestra fortaleza. Entonces es muy importante un carácter con el gozo del Señor, aunque las cosas parezcan diferentes o difíciles, ¿no? Imagínense al apóstol en la cárcel. Cuántas limitaciones, cuántas privaciones, cuánto abuso. Bueno, él estaba en la cárcel y escribe esas cartas, una de ellas hablando mucho del gozo. La carta de los Filipenses, ¿no? Luego la carta de los Colosenses dice que seamos presentados perfectos ante el Señor. Dice, tenemos que ser presentados perfectos ante Cristo.
Entonces estamos en un proceso, no estamos completos, no hemos terminado, Dios no ha terminado con nosotros, no somos producto acabado, estamos en un proceso. Y a veces parece que retrocedemos, ¿no? Por eso dice Colosenses, tienen que ser presentados perfectos ante Cristo. Entonces hay que batallar, hay que buscar, hay que confrontar, hay que buscar las cosas de Dios para que hagamos las cosas como debe de ser. Las cartas a los tesalonicenses hablan de la segunda venida, ¿se acuerdan? Dice Jesús viene la segunda vez y viene, ya casi 2000 años han pasado, ¿no? Un poquito más de 2000 años y no ha venido. Pero estamos esperando que venga, porque entonces decimos es la inminencia de que viene. La iglesia pensaba que venía inmediato. Incluso Pablo dice cuando resucitemos, los que estemos vivos, ¿no? Dice ahí en Corintios, y no estaba vivo. Ya son 2000 años y ya generaciones han ido y venido y el Señor viene. Entonces nosotros estamos esperando que Jesús venga. O sea, hay que ser fieles, hay que no perder el gozo, no perder la constancia, pero el Señor va a venir. Indudablemente viene en su tiempo perfecto, ¿no? Y luego vemos, dice, cómo vamos a ser formados como cristianos en base a las cartas del apóstol Pablo. La formación es muy importante, ¿no? Los objetivos psicomotores también son 4. Número 1, enumerar los principales principios pastorales que encontramos en la primera carta a Timoteo. 2, elaborar una lista del carácter de los siervos de Dios, como se expresa en la segunda carta a Timoteo. 3, formar nuestra ética ministerial considerando el carácter de Tito. Y 4, resolver los conflictos de la iglesia tomando el modelo de la epístola a Filemón. Las cartas muy pastorales, muy personales del apóstol Pablo son a Tito y a Filemón. Recuerda usted que tenemos ahí la carta a Timoteo, ¿no? Un joven convertido en Listra, muy jovencito, empezó a seguir al apóstol Pablo en el segundo viaje. Y dice ahí que, bueno, como era muy joven, tenía buen testimonio, lo incluyeron. Y no nada más fue un creyente, sino que fue un apóstol. Fue a fundar iglesias, predicó el evangelio, fue formado, incluso estuvo en la cárcel. En la carta a los hebreos dice, yo creo que la carta la escribió Pablo, la carta a los hebreos, dice ahí el escritor, Timoteo ya está fuera de la cárcel. Entonces estuvo en la cárcel por el evangelio. A veces es así el evangelio, ¿no? Cárceles, sufrimientos, situaciones muy difíciles. Sin embargo, eso es la fidelidad. Nosotros somos fieles, aunque estemos donde estemos, tenemos que ser fieles delante del Señor. Pero ¿cuántos consejos, no? Pablo era muy paternalista con Timoteo. Le decía, eres como un hijo para mí. Por eso algunos dicen, es hijo de Pablo, ¿no? Si Timoteo su hijo no, le decía hijo, lo trataba como hijo porque había una bonita relación. Incluso esto nos habla a nosotros de que tengamos buenas relaciones en la iglesia. Las personas ancianas podemos tener buena relación con los más jóvenes como si fueran nuestros hijos y animarlos y estar en las cosas de Dios, ¿no? Y luego tenemos pues las dos cartas, primera y segunda Timoteo, como que Pablo reenfatiza la situación, las cualidades de los siervos de Dios, el permanecer en la doctrina, le da dos cartas a Timoteo. Y luego tenemos la carta a Tito. Recuerda usted que Tito está en Creta. Había algunas ciudades importantes en ese momento, y así como eran las iglesias de Turquía, que tenemos las 7 iglesias y algunas de ellas pues se repiten, ¿no? Éfeso, por ejemplo, y está ahí también Antioquía y otras ciudades importantísimas. Y bueno, entre esas cartas se escribe a Creta, y en Creta que dejaron a Tito. Y aquí tenemos algo muy importante, la obra es de muchos, la obra no es de uno, es de muchos. Tito era uno más de los siervos formados por Pablo y estaba en Creta, una ciudad importante, una isla importantísima, y decía Pablo, no descuides el don, tienes que seguir predicando la palabra aunque estés en esa ciudad. Y ahí aprendemos algo muy importante, Dios nos pone para servir, porque no nada más imagínense, ¿no? Escuchar a Pablo, las enseñanzas, o a Pedro o a Jacobo, ¿no? Eran grandes predicadores, pero no nada más se quedaban escuchando, sino que iban a reproducir el evangelio y iban a ser fieles delante del Señor, haciendo la tarea importantísima. La carta a Filemón es muy importante porque es una carta de restauración. ¿Se acuerda de Filemón? Dice ahí que, bueno, Filemón, otro discípulo de Pablo, por eso es importante siempre estar evangelizando, estar discipulando a otros, ¿no? Y bueno, Pablo discipuló a Filemón, pero Filemón tuvo un incidente. Uno de sus esclavos, llamado Onésimo, lo robó, ¿se acuerda? Y dice, bueno, como te robó, pero sucede que Pablo lo encontró en la cárcel. Pablo en la cárcel encuentra a Onésimo, y Onésimo le dice, yo robé a mi amo Filemón, y Pablo le dice, tienes que regresar para que presentes cuentas porque robaste. Y de veras Onésimo sale, y en la carta dice claramente testimonio, y viendo el libro de los Hechos vemos cómo Onésimo fue restaurado. Después de haber sido ladrón, de haber defraudado a su amo, regresa y se reconcilian. Y hay algo muy importante, a lo mejor alguien nos robó,
¿A quién le va a gustar que le roben, no? Imagínense nada más. Sin embargo, hermano, si este ladrón se arrepiente, lo recibimos. Y de veras este ladrón, llamado Onésimo, se arrepintió. Y entonces un arrepentido después era parte de los pastores importantes en algunas de esas ciudades. Vemos la obra de Dios en sus vidas, ¿no? Las técnicas de enseñanza, como siempre, hermano, tendremos ayuda audiovisuales y técnicas diferentes para poder reforzar la enseñanza. Y la práctica se realizará también con algunos materiales físicamente. Ahora tenemos la carpeta, puede ser cañón, puede ser ilustraciones, dibujos. Hay muchas formas de que la enseñanza se haga un poquito más atractiva, ¿no? Los requisitos del curso son 5. Número 1, preparar la lección anticipada de cada clase. 2, elaborar las tareas propuestas en la traslación de la materia. 3, participación dinámica y oportuna de cada sesión. 4, asistencia regular y puntual al menos al 80% de las sesiones. Y 5, resolución satisfactoria de un examen. Entonces no está tan complicado. Hay que hacer una tarea cada 2 semanas, ¿no? O sea, no está tan complicado. Realmente son 17 horas, en este caso, poquito más de 4 meses vamos a tomar para la materia, y cada hora par se hacen tareas, ¿se acuerdan? Cada 2 horas tenemos la hora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, hay tarea. Y nada más una cuartilla, no tienen que ser tratados, ni tienen que ser así muy complicados, algo sencillito para meternos al tema. Recordando que nuestro instituto es básico, pero aquí está la formación para las cosas que queremos hacer. Predicadores y maestros se forman aquí, en nuestro caso local, ¿no? Entonces es muy importante que si yo quiero predicar la palabra de Dios o quiero enseñar un poquito mejor, tomo estas materias, tomo el instituto, porque es un recurso puesto por Dios para que estas cosas se hagan, pues, realidad un poquito mejor, ¿no? Las tareas que tiene que presentarse, ya sabe, tenemos todo el curso para presentarlas. No hay problema con que se atrasen un poquito con las tareas, podemos tener paciencia con algunos de ustedes, pero bueno, al acabar el curso terminamos las tareas y hacemos un examen. Es un examen único, pero no está tan complicado. Es también como de repaso, ¿no? Y tenemos guía de estudio. ¿Se acuerdan que hacemos guía de estudio? O sea, es un enfoque mucho de ayudarnos para que cumplamos como estudiantes. Entonces, haremos un examen y las 8 tareas, y con esto pasamos todo el curso. El porcentaje de calificación está ahí: tareas por escrito 60% y examen 40%. A veces decimos, está planeado para que nadie repruebe. 6 tareas, 8 tareas, me da 40%, me da 60%, y un examen me da 40%, entonces no está tan complicado. La bibliografía ustedes pueden verla después, no tenemos tanto tiempo, pero bueno, hay libros que hablan de las cartas paulinas, incluso hoy hay nuevos libros. Esto se hizo hace algunos años, pero hay nuevos libros. Si usted ve algún libro sobre Filemón, Timoteo, las cartas que Pablo escribió, puede comprarlo, si lo quiere, para tenerlo como biblioteca. O ahora también se hacen de manera en internet, ¿no? Se consigue el material, entonces consiga lo que quiera, lo que le ayude para poder tener estas cosas. Ahora vamos entonces a la siguiente página, que es cómo está el contexto de las cartas paulinas. Esto es importantísimo, hermano, porque estamos viendo cuándo se escribieron estas cartas. Tenemos ahí la epístola, la fecha y el contexto. O sea, no están aisladas, no es un material así como aislado, sino que tenemos siempre el contexto con la realidad. La primera carta que escribió Pablo fue Gálatas. Por el orden que tenemos temático en nuestro libro, no está en la Biblia, no es Gálatas, tenemos Romanos. Pero originalmente la primera carta la escribió Gálatas al año 48, en el primer y segundo viaje misionero. Algo muy importante de Pablo, hermano, es estar activo en la obra de Dios. Dios usa gente activa, porque Pablo no se quedó pues nada más quieto con el evangelio. Imagínense nada más, ¿no? Recibe el evangelio y enseguida empieza a predicar, y enseguida empieza a evangelizar y a hacer la obra de Dios, y se hizo un gran apóstol. Una cosa muy importante de Pablo, hermano, no hacer caso de las palabras malintencionadas. ¿Recuerdan que decían que no era apóstol? Había un problema ahí, porque los 12 apóstoles estuvieron con Jesús. Dice ahí en Hechos que escogieron a Matías en lugar de Judas. ¿Se acuerdan? Que Judas se suicidó y murió. Bueno, pues escogieron a Matías y eran 12 apóstoles. Estaban en Jerusalén, era muy judío el enfoque. Pero después llega Pablo y aunque era judío, va a las naciones. Dios le llamó a otras naciones. Por eso en Hechos tenemos como un conflicto, porque dice ahí que todos estaban muy contentos con Pedro, Jacobo y Juan, aunque hubo persecución. En Hechos 11 dice que Herodes mató a Jacobo. El primero de los apóstoles que murió fue Jacobo, de los 12. Y luego encarceló a Pedro. O sea, hubo persecución, hubo violencia, y sin embargo Dios permitió que muriera Jacobo y Pedro no. En ese momento Pedro fue liberado. ¿Se acuerdan? Hay ángeles, hay milagros. O sea, la iglesia tiene que seguir activa. Pero había como una idea de que pensaban que los únicos a los que se les dio la autoridad eran los 12.
Y decían, bueno, este Pablo no es de los 12. Sí es judío, pero no vio a Jesús. No estuvo con los 12. No sé a cuántos como que han cuestionado nuestra autoridad. Bueno, ¿y tú quién eres? ¿A ti quién te puso? ¿Y tú por qué, no? ¿Y tú desde cuándo? Puede pasar esas cosas, y sin embargo, hermano, hay que mantenerse firme. El apóstol Pablo se mantuvo firme y empezó a predicar. Ve en Hechos a todas las iglesias gentiles. Entonces rompía el esquema judío, porque hasta el día de hoy los judíos ortodoxos son muy cerrados. No entra cualquiera a sus reuniones. Tienen sus ceremonias, incluso hablan hebreo, algunos todavía, y tienen esa idea, ¿no? Como muy cerrada, pero no puede hacerse judío uno con ellos, ¿no? Sin embargo, el evangelio es para todos. Ya no nada más judíos, sino dice a todas las naciones. Y Pablo dice, ya no voy a predicarle nada más a judíos, sino a las naciones. Incluso empezó la persecución. Muchos piensan que el judaísmo estaba bien, estaba muy mal. Realmente estaba mal porque ya no era fidelidad a Dios o consagración, sino ciertas reglas o ceremonias muy particulares, pero no había fidelidad en sus corazones. Y cuando Pablo empieza a predicar el evangelio, no les gustó. E incluso los que instigaron persecución no fueron los romanos, no fueron los griegos, fueron los judíos. Los que instigan persecución contra el apóstol Pablo. Y lo empiezan a cuestionar, ¿se acuerdan? Dicen, ¿por qué tú si eres judío le predicas a los no judíos? Pablo dice, bueno, yo llego y donde quiera y le predico a los judíos, primero llego a las sinagogas y les predico. Pero cuando no quieren, le predico a los que sí quieren. Eso es bueno o no es bueno, hermano. O sea, el evangelio es tan valioso que hay que recibirlo. Pero si alguien no quiere, pues se lo pierde, ¿no? Literalmente. Sin embargo, ahí hubo un conflicto. Y luego acusan a Pablo, ¿no? Dicen, es que Pablo metió al templo a un griego y no era cierto. Y empiezan con mentiras y empiezan a atacar a Pablo. Incluso hay algunos en Jerusalén que llega a Pablo, esto está en Hechos, ¿no? Y le dicen, no sabemos nada de ti, no nos han escrito nada de ti, pero pues para que vean que estás bien, pues rápate y paga el voto de otros dos para que vayas al templo y vean que estás bien. Y en ese momento en que Pablo está en el templo de Jerusalén, lo apresan. Los judíos dicen, varones, ayudad, este hombre metió extranjeros, este hombre está en contra de Dios. O sea, el evangelio ya no era el judaísmo. No eran las ceremonias, no era esa cierta cerrazón en cuanto al Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento. Para todas las naciones y el Evangelio, que conozcan de Dios. Entonces hay un cambio muy radical y Pablo le predica a las naciones. Y cuando predica a las naciones, bueno, entonces está hablando de Cristo. Y a las cartas a los Gálatas tiene la razón de que los que estaban en Galacia habían regresado al judaísmo. ¿Se acuerdan? Que dice Pablo, ¿por qué son insensatos y regresan? La palabra es muy fuerte, ¿no? Insensatos, ¿cómo si ya están libres en Cristo? Regresan a las ceremonias judías. Y ahí está la carta a los Gálatas. Todo un argumento, ¿no? Estaba Pablo empezando su ministerio, año 48. Primer y segundo viaje es el contexto. Las cartas a los tesalonicenses, primera y segunda, las escriben en el año 52 en el segundo viaje. Fíjense qué importante, estaba predicando y estaba escribiendo. Porque algunos decimos, estoy sirviendo a Dios, hago una cosa, puedo hacer varias. En este caso Pablo estaba haciendo misiones, pero también estaba escribiendo. Y en las cartas a los tesalonicenses habla de las cosas futuras, la vida eterna, las cosas que Dios nos ha preparado para el futuro. Y ahí están muy detalladas, ¿no? Pero después tenemos, en el año 55, 3 años después, la primera y la segunda. Los Corintios las escribe en el tercer viaje. Entonces, las cartas a los Corintios era corregir a los que decían estar en Cristo, pero no estaban bien en Cristo. Porque entonces sucede, ¿no? Que hay quienes pues piensan que de alguna manera ya son cristianos y no, es todo un proceso en el que Dios obra en nuestros corazones y cambia nuestro estilo de vida. Eso es cristianismo. Si no hay cambio, no hay cristianismo. Entonces Pablo le dice, es importante el cambio. Y los corintios no habían cambiado algunas cosas. Incluso empieza el partidismo, ¿se acuerdan? Que dicen algunos, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. O sea, recuerda que Apolos era un joven predicador griego, de padre griego y bueno, madre judía, y era muy, muy elocuente. Y dicen, ese es un gran predicador. Y Pablo, que estaba haciendo misiones, y Pedro, que era uno de los 12, y decían, bueno, ¿cuál es el mejor de ellos? Hermano, no hay que andar con partidismo. La obra de Dios es completa. Así como Pablo predicaba a las naciones, como Apolos predicaba con esa efusividad, estaba muy bien, y también Pedro estaba en Jerusalén. Y luego hasta hay una discusión y dice Pablo, bueno, si los 12 están en Jerusalén, yo no. Les respeto, pero yo no estoy con ellos. Y a veces hay diferencias de opinión. Y la diferencia de opinión no tiene por qué detenernos. Aunque no pensamos exactamente igual, podemos servir a Dios. Y en este caso, Pedro y los otros 11 estaban en Jerusalén y Pablo empieza a predicarle a las naciones. Y son las cartas a los Corintios.
trata de corregir. Romanos la escribió en el año 56 después de Cristo, en el tercer viaje. O sea, seguía todavía no lo encarcelaban, estaba escribiendo una carta mucho de doctrina, ¿no? Luego tenemos Colosenses, decimos, hay que ser presentados perfectos ante Cristo. No somos perfectos, tenemos que ser perfeccionados. Entonces dice la carta a los Colosenses, no crean que ya alcanzaron todo, por favor, revisen. Lo que ya está alcanzado por Dios, qué bueno, y lo que no, hay que alcanzarlo. O sea, hay que cambiar, hay que mejorar para que ustedes sean realmente cristianos. Esto lo hizo en el año 61 después de Cristo. El mismo año 61 escribió la carta a los Efesios. ¿Recuerdan? Dice ahí, bueno, la iglesia de Éfeso, en Turquía, a la cual también le escribe Juan, ¿se acuerdan? La carta el mensaje de las iglesias a la iglesia de Éfeso. O sea, era una iglesia importante, con errores y con aciertos, pero dice Pablo, les escribe una carta a los Efesios y habla mucho de bendiciones espirituales. Una iglesia muy bendecida. Dice, somos bendecidos, somos salvos, Dios nos rescató, tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos muchas bendiciones. Entonces hay que catalogar esas bendiciones y considerarlas en nuestro corazón. Luego tenemos la carta a Filemón en el año 61 después de Cristo. Esas cartas se llaman de la prisión. Así como a la carta a los Efesios escribió en la cárcel, también la carta a Filemón. Recuerde que Pablo está en la cárcel y intercede por Onésimo, ¿no? Como Onésimo sale de la cárcel, Pablo le da esa carta y le dice, dale la carta a Filemón y dile que te perdone, que tú ya estás en Cristo, pero tienes que enfrentar lo que hiciste. O sea, es importantísimo eso, ¿no? Porque algunos pensamos ya no resarcir. Decimos, ya Dios me perdonó, que me perdone la gente. Bueno, Dios nos perdona, pero si le debo algo a alguien, le tengo que pagar. Porque no nada de que, ay, pues Dios que te lo pague, ¿no? O sea, Dios me da muchas bendiciones, pero yo debo. Y le dice Pablo a Onésimo, yo escribo por ti, intercedo por ti, pero tú tienes que ir con tu amo Filemón y tienes que presentarte con él y pedirle perdón y presentarte ahora como creyente. Hay cuestiones que tenemos que arreglar, hermano, porque no son en automático, ¿no? Dios sí tiene la bendición de en automático perdonar, tiene procesos, pero los hombres no. Y en este caso los hombres tenían que escucharse uno al otro, Filemón y Onésimo se perdonan y hay una restauración de su relación. Es importantísimo, ¿no? Luego tenemos la carta a los Filipenses, también en el año 61, en el primer encarcelamiento. Recuerden que Pablo tuvo 2 encarcelamientos. Incluso dice ahí en Hechos, ¿no? Estaba Pablo en la cárcel y bueno, fue llevado porque pues predicaba de Cristo y nada más apeló a César, ¿se acuerdan? Cuando lo querían mantener ahí Félix y otros más, y de hecho querían dinero, ¿no? Casi no pasa que uno quiera dinero y le decían, bueno, pues ahí luego te escucharemos. Y dice, pero no, pues yo quiero ir a César apelo. Y dijeron, bueno, vas a ir a César. Tuvo que ir a Roma. Y dice ahí que, bueno, algunos pensaban que no fuera a Roma porque lo iban a matar, y Pablo dice, yo estoy convencido de que tengo que ir a Roma, porque ahí se tiene que predicar el Evangelio, y fue a Roma. Literalmente, históricamente se dice que a Pablo lo decapitaron. Las cartas no hablan de esto, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de ningún otro, más que Jacobo. Jacobo, que en el capítulo 11 de Hechos dice que fue asesinado por un Herodes. Dice, bueno, pero después los mataron por predicar el Evangelio. O sea, predicar el Evangelio, hermano, es algo radical. No es a nuestro gusto, no es por conveniencia, no es para que nos vaya bien, es predicar el Evangelio, y predicando el Evangelio mataron al apóstol Pablo. Pero cuando él estaba predicando todavía ahí en la cárcel, estaba en ese carcelamiento, y luego dice al final, dejaban a Pablo, dice Hechos 28, estaba en una casa alquilada. O sea, sí salió de la cárcel, estuvo en una casa alquilada un tiempo, y después lo volvieron a encarcelar, y entonces le cortaron la cabeza por orden de Nerón. ¿Ya? Era el emperador que mandó decapitar a Pablo, que reconocemos como un loco, ¿no? Un hombre muy enfermo, y bueno, a veces la gente enferma puesta en autoridad, imagínense nada más, ¿no? Pues sucedió. Nerón ordenó que decapitaran a Pablo. Y después, cuando quemó Roma y todo eso, es un contexto, ¿no? De que acusó a los cristianos. Entonces, es muy lamentable lo que pasa, pero el Evangelio se predicó de todas maneras, ¿no? Pablo en la cárcel seguía predicando la palabra del Señor. Y otra cosa importante, luego viene Filipenses, ¿no? Tenemos ahí este primer encarcelamiento, también habla de gozo, de que nada nos quite el gozo, pero Pablo lo escribe desde la cárcel. O sea, las circunstancias más difíciles no son obstáculo para que Dios nos bendiga y la obra sea hecha. Mantenernos en oración, mantenernos en el Señor, mantenernos fieles a Dios, es importantísima la fidelidad, porque muchos con un poquito ya no quieren ser fieles, ¿no? Ya piensan que es demasiado. Dice Pablo, no, pues estoy en la cárcel, pero escribió, desde la cárcel se llaman cartas de la prisión, ¿no? Eso lo veremos enseguida. Luego, la primera carta a Timoteo, año 62, Pablo estaba libre. Cuando escribe primera a Timoteo, habla a Timoteo como pastor, y también año 62 le escribe a Tito.
escribía a Tito, está libre en las cosas de Dios. Pablo estuvo libre 3 años, porque en el año 65 lo volvieron a meter a la cárcel. Y al poco tiempo lo decapitaron. Entonces, en el año 65 está, yo escribo aquí Hebreos, pongo como signo de interrogación. Yo sí creo que Pablo escribió Hebreos, por lo que decíamos, incluso estamos predicando ahorita Hebreos, ¿no? Parece que Dios tiene planes perfectos. Y decimos, bueno, cuando Pablo dice, bueno, Timoteo está libre, por favor, recíbanlo. Y dice, ¿cómo Hebreos dice esto al final? Aunque al principio no dice Pablo, siervo de Dios, les escribe, al final se parece mucho a todas las cartas de Pablo. Habla de misiones, habla de fidelidad, habla mucho de doctrina. Es una carta riquísima, ¿no? La carta a los Hebreos, Jesús como gran sumo sacerdote. Pensamos que la escribió a la iglesia en Alejandría. Se acuerda que era como una gran capital, fundada por Alejandro Magno, bueno, levantada por Alejandro Magno, y tenían una universidad, tenían muchos intelectuales ahí en Alejandría, y bueno, a esa iglesia les escribe Pablo. Una iglesia intelectual de una gran ciudad, como que las grandes ciudades la gente siempre presume, ¿no? Yo soy de Alejandría, yo soy de una gran ciudad. Bueno, y ciudades chiquitas, ciudades grandes, todos necesitamos al Señor. Y en este caso Pablo escribe a Alejandría, la iglesia a los hebreos. Bueno, lo veremos en su momento, si Dios permite, ¿no? El detalle de la carta a los hebreos. La última carta es la segunda a Timoteo en el año 67 después de Cristo, y esto es en su segundo encarcelamiento. Algo importante, hermano. En el Evangelio hay bendición, pero también hay conflictos. Porque muchos hermanos ponderan mucho, ¿no? La bendición, Dios está contigo, te va a ir bien. Hay cartas en las que Pablo dice, estoy bien, no me falta nada. Incluso pide que económicamente no le ayuden, porque algunos ayudaban y otros no ayudaban. Pero dice, Pablo, estoy bien. Y a veces dice, están conmigo Lucas, el escritor de Hechos y del Evangelio de Lucas, un médico muy intelectual, era compañero de Lucas. Timoteo, Silvano, al cual le llamaban Silas, ¿verdad? Estaban con él. Pero aquí en la segunda Timoteo, Pablo dice, estoy solo, y estoy enfermo, y tengo frío. Oiga, hermano, ¿podrá ser que pase para cualquiera de nosotros cosas así? Porque hay gente que espera que siempre todo le vaya muy bien. Hay a quienes les encanta el dinero, ¿no? Incluso por ahí andan, pues, diciendo algunas mentiras. Cuando hay dinero, qué bueno. Y cuando no, de todos modos hay que ser fieles al Señor. Pero también, hermano, cuando estemos en la vejez y en algunos síntomas y situaciones muy difíciles, hay que mantenernos fieles. Por eso le dice en la segunda Timoteo a Pablo a Timoteo, dice, por favor, tráeme el capote que dejé en Troas. O sea, para cubrirse tenía frío. Y viene el invierno, dice, y cuando tú puedas, tráeme este capote. Y tráeme los manuscritos, mayormente los escritos del Antiguo Testamento, para poderles seguirlos leyendo. O sea, en tiempos difíciles, Dios también está con nosotros. Porque sí es bonita la compañía y la riqueza, y bueno, la comunión es muy linda, pero cuando estemos solos, hermano, o enfermos, aún ahí está Dios. Y escribe su segunda carta a Timoteo con muchas doctrinas, y le refuerza a Timoteo que siga fiel a Dios, y dice, ya voy a morir. Dice, estoy próximo a morir, y sin embargo, tú tienes que seguir fiel. Entonces, cuando alguien se enferma o está en la cárcel o algo, los demás tenemos que seguir. Porque si que está en la cárcel, desde la cárcel, tiene el ánimo para escribir, pues ¿qué esperamos nosotros los que sí podemos hacer algo, no? Por eso siempre decimos, en la obra de Dios hay que estar activos todos. Pablo estaba en la cárcel, pero era el único que estaba en la cárcel. Y los demás estaban libres y predicaban el Evangelio. Entonces, hermano, si está usted en una situación difícil, siga fiel. Si está bendecido, fortalecido, le va bien, qué bueno. Y cuando no, de todos modos hay que ser fieles al Señor, hermano. Porque Dios se merece todo, ¿no? Sin embargo, hay algunas mentalidades de personas que piensan que cuando hay problemas hasta quieren cancelar, ¿no? Cancela eso. Eso no viene de Dios. Sí viene. Dice, pero estoy solo, tengo frío, pero espero que tú puedas venirme. Y sin embargo, si no vienes, de todos modos tenemos que seguir fieles al Señor. Y esa es la última carta, año 67, en la que escribió Pablo. Si fija usted, son 15 años entre la carta a los Gálatas y la carta segunda a Timoteo. O sea que en 15 años el apóstol escribió todo lo que tenía que escribir. Libre, en la cárcel, sano, enfermo, escribía y servía a Dios. Porque incluso se acuerda que una iglesia le dice, ustedes si hubieran podido, me hubieran dado sus ojos. Algunos pensamos que Pablo estaba mal de la vista. ¿Se acuerda? En Hechos 9 que quedó una luz muy brillante y se cayó. Y se quedó ciego 3 días. Bueno, son situaciones de Dios. Aún algo así inesperado, pero fue un gran milagro, ¿no? Y gracias a esa luz, Pablo le dice, yo soy apóstol. Porque el Señor se me presentó yendo a Damasco, entonces soy apóstol.
Y luego la segunda carta habla muy fuertemente, ¿no? Dice, Dios me llamó no nada más para los judíos, sino para las naciones. Y nada menos escribe la mitad del Nuevo Testamento. O sea, aunque nos estén atacando, sigamos activos en las cosas de Dios. Porque algunos enseguida decimos, yo ya no quiero. Ya hay mucha persecución, estoy solo y enfermo, mejor que lo hagan otros. Hermano, ¿cuándo hay que hacer las cosas? Mientras podemos. Cuando a Pablo lo decapitaron, pues acabó su carrera aquí en la tierra. Pero hasta que lo decapitaron siempre estuvo activo. Entonces hay muchas lecciones que aprender del apóstol Pablo. Tenemos al final la clasificación de esas cartas. De Gálatas a Romanos son llamadas epístolas de los viajes. Entonces, como decíamos, estaba viajando, fundando iglesias, pero también estaba escribiendo. Y lo que Pablo escribe es la doctrina del Nuevo Testamento. Prácticamente, si son 27 libros, yo creo que escribió 14, incluyendo Hebreos, casi la mitad del Nuevo Testamento. O sea, aunque le decían que no era apóstol, escribía. Aunque le decían que no era de los 12, él servía. Y aunque lo menospreciaban, él continuaba. Entonces, por favor, continúe. No importa que alguien no esté de acuerdo. No importa que alguien se oponga. Podemos seguir en las cosas de Dios. Las epístolas de la prisión, Colosenses, Efesios, Filemón, Filipenses y segunda, Timoteo. O sea que en la cárcel se puso muy productivo Pablo. Desde la cárcel recibió todas estas cartas. Las llamadas epístolas pastorales dirigidas a Timoteo y Tito. Realmente son las cartas del apóstol Pablo. Vamos a la presentación de la materia. Recuerde que la materia está planeada completamente y tenemos aquí las 17 horas de esta materia. En la hora 1 dice presentación de la materia. Es exactamente lo que estamos haciendo ahorita, nada más. Para que empecemos como a sondear las cartas, ver el contexto histórico, lecciones que aprendemos de esas cartas, ¿no? La hora 2, Romanos 1 al 8. Nada más el capítulo 8, denuncia del pecado. La tarea es, cite las doctrinas de la carta a los romanos. Recuerde que las tareas son muy breves. Nada más es introducirnos como al tema y dice ahí, ¿qué hay de doctrina en las cartas a los romanos? Pues salvación, regeneración, redención. Hay mucho de la doctrina escrito por Pablo en Romanos, entonces vea todo eso. Hay incluso el conflicto con la carne, ¿no? Dice, hay un conflicto con mi carne, pero Dios me libera, Dios está conmigo. O sea, es muy doctrinal esa carta. Y en el capítulo 16, ¿cuántos creen que las mujeres no tienen ministerio? Por favor, arrepiéntanse también, hermano. Claro que sí. En Romanos 16 dice Pablo, a muchas mujeres, diaconisas, siervas de Dios, predicadoras, y estaban en la obra de Dios, porque aún sigue prevaleciendo un machismo, ¿no? En algunas iglesias, nada más los hombres, hermano, hombres y mujeres, porque ya según 1 Corintios 11 dice, ya no hay varón ni mujer, o sea, en Cristo ya somos iguales. ¿Quién es más, el hombre o la mujer, hermano? ¿Seguro? Eso, ustedes sí son cristianos. Porque es que el hombre, el que aporta lo económico, el que quiere, hermanos, no somos iguales. Para que no tengamos esas discusiones y duelos de poder y cosas tremendas, somos iguales en las cosas de Dios. 1 Corintios 11. Imagínense nada más, ahí está, en una de las cartas del apóstol Pablo. Después, cuando él dice, la mujer no enseña, se acuerda que era un contexto. En el contexto había mucha prostitución y muchas sacerdotisas se prostituían por sus dioses. Y ahí ya es a Efesios y Corinto donde dice Pablo, las mujeres calles en la congregación. ¿Por qué? Porque están para no ser confundidas con aquellas mujeres. Pero a las demás iglesias, prediquen, por favor. De hecho, Pablo tiene compañeras en el ministerio, ¿no? Repito, Romanos 16, varias mujeres hay. Y mucho que hemos dicho, ¿no? En Antiguo Testamento hubo sacerdotisas, profetisas, juezas, nada menos Débora, ¿no? Tenemos a Iulda como profetisa. O sea, las mujeres siempre están activas, hermano. Y gracias a Dios, las mujeres pueden servir. Entonces, si usted quiere servir, hermana, sirva en lo que quiera. Todo lo que sea de Dios y conforme a la palabra está correcto. Si escucha el machismo y del hombre, pues ni modo, sigue habiendo, pero tenemos que evitar esas cosas, ¿no? Porque estamos en las cosas de Dios. Hora 3, Romanos 9 al 16, vivir en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Alguien nos contesta, hermanos? ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Nadie? Perfecto. Ok, entonces vivir en el Espíritu, hermanos, es estar muy cerca de la obra del Espíritu Santo. O sea, ¿qué obra quiere hacer en nosotros? Pues cambiar nuestro carácter, cambiar el enfoque que tenemos, que veamos las cosas de manera diferente, que estemos totalmente en las cosas de Dios. Fíjese que esta frase es la que usa el apóstol Juan en Apocalipsis 1.
Sí, estaba yo en el Espíritu cuando vi la revelación de Jesús. O sea, estaba orando. Juan en la cárcel, igual que Pablo, sufriendo, encarcelado y cosas así. Y sin embargo, en el Espíritu recibí la revelación de Dios. O sea, estar en el Espíritu es estar muy consciente de las cosas de Dios. Que me dirija el Espíritu Santo. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? No yo, o mi carne, o la gente. Es qué quiere hacer el Espíritu Santo. Y eso, de vivir en el Espíritu, hermano, es un reto. Porque no toda la gente vive en el Espíritu. Incluso no todos los creyentes en Cristo viven en el Espíritu. Aunque parezca increíble, ¿no? Entonces decimos, bueno, yo tengo que vivir en el Espíritu personalmente. No andar viendo quién vive, yo tengo que vivir. Y claro, si mi vida inspira a otros, o veo a otros que están en el Espíritu y me inspiran, es la bendición. En la iglesia no hay pérdida, siempre hay alguien que está en el Espíritu. Hay gente consagrada, gente entregada, que está en las cosas de Dios. Entonces, bien el Espíritu es el tema de Romanos 9:16. Luego tenemos la hora 4, 1 Corintios 1 al 8. Dice, corrección a la iglesia. Aquí la tarea es, enliste los problemas descritos en la carta a los Corintios. Hay una cuestión con la iglesia de los Corintios, hermano. Aunque esperamos, si Dios permite, ver toda la carta, hay iglesias muy carismáticas, pero desordenadas. ¿Cómo ve? ¿Sucederá? O sea, carismáticas llenas del Espíritu Santo. Dones, lenguas, profecías, los dones del Espíritu Santo, sanidades, está bien. Pero había un desorden. Si usted ve 1 Corintios 12, Pablo dice, por favor, no todos hablen en lenguas. ¿Está bien hablar en lenguas, hermano, o no? Sí, pero no todos. Porque dice como que unos se interrumpen. ¿Ha oído iglesias así? Que todos hablan en lenguas y como que se interrumpen. O sea, no están en el orden en las cosas de Dios. Incluso hay lenguas que oramos para nuestra edificación personal. Se llama el hablar en lenguas. Yo oro en lenguas y me edifico personalmente. Pero cuando damos una palabra para la iglesia, no es hablar en lenguas. Es otro nombre de los dones, ¿no? Y dice diversos géneros de lenguas. Es para la iglesia. Y cuando alguien habla, ¿no? Recuerda, alguien habla en lenguas y usted se queda así, dice, ay, ¿qué idioma habla? Bueno, no habla, es del Espíritu Santo, pero cuando lo habla es para captar la atención de la iglesia. Y como un milagro muy presente de que la persona está en las cosas de Dios. Está desde Hechos 1, ¿no? Cuando dice que vino el Espíritu Santo y lenguas y hablaron los idiomas de 17 naciones y así se quedó la señal para la iglesia. En ese momento sí entendían las personas que nos escuchaban, porque estaban hablando en su idioma, después ya no. Ya es particular de cada iglesia o cada idioma, pero hay iglesias con muchas cosas del Espíritu Santo, pero también con muchos desórdenes. Todo el mundo entra, algunos danzan, otros hacen cosas, profetizan, y hay un desorden allí. Por eso siempre decimos, no queremos limitar al Espíritu Santo, pero tampoco dar lugar a mucho desorden, porque hay muchas iglesias con mucho desorden. O sea, sí les amamos, pero hay desorden. Incluso alguien se levanta, interrumpe al predicador, o interrumpe la clase, o se pone a hacer cosas muy raras, ¿no? Entonces, ya lo veremos en algún momento. Pero entonces decimos, no es que estemos limitando al Espíritu, sino limitando nuestras reacciones. Porque hay un orden. Aquí hubo gente, ¿no? Profetizaron algunos hermanos, alaban en lenguas, y luego se hablaba la interpretación del mensaje. Y casi siempre hay alguien que lo tiene, ¿no? Para que la iglesia sea edificada, pero esas son las lenguas. Y había sanidades, muchos milagros, pero tenían la división contra Pablo, Apolos y Pedro. Y también permitían que un varón de la iglesia tuviera como amante a la esposa de su papá, o sea, su madrastra. ¿Se acuerda? Dice, pero ¿cómo es posible que haya un pecado entre ustedes más grande que los que no son cristianos? Porque un hombre en su congregación tiene relaciones sexuales con su madrastra y ustedes no han dicho nada. ¿Qué tal, hermano? O sea, está tremendo, ¿no? No es que andemos catalogando a nadie, pero si la gente está en las cosas de Dios, hay un orden. Lo sexual es para el matrimonio exclusivo entre un hombre y una mujer mientras vivimos hasta que la muerte nos separe. Pero previo a esto y fuera de esto no hay el libertinaje que la gente tiene. Y sin embargo, hoy hay un libertinaje tremendo, ¿no? ¿Cuánta pornografía nos venden todos los días? Sexo explícito por todos lados, escenas sexuales cuando no se requiere, nunca se requiere, ¿no? Es que es arte, no es arte, es un desastre. Es que se presentó y le pagaron, sí, pero no es lo correcto. Igual en las cosas de Dios, hermano, nosotros tenemos que tener un límite en nuestra conducta, ¿no? Luego tenemos en la hora 5, 1 Corintios 9:16, derechos de un apóstol. O sea, es en la segunda carta que Pablo dice, yo les escribo con autoridad, porque aunque no estuve con Jesús físicamente, sí estuve con Jesús camino a Damasco. Y me habló y me dio una revelación grandísima. Dice que ni siquiera la puedo decir, porque me reveló cosas que nadie ha escuchado. Muchos pensamos que fue en Listra, ¿no? Cuando lo apedrearon tanto que pensaban que estaba muerto. Eso es apostolado, hermano.
apedreamiento, laceramiento, muerte, estaba como muerto. Y dicen luego se lo levantaron y se volvió a meter en la ciudad de Listra. O sea, pensamos que literalmente Pedro murió. Porque cuando escribe esto dice, no sé si el cuerpo fuera de él. O sea, no sé si estaba vivo o muerto, pero recibió unas grandes revelaciones. O sea, aún golpeado y todo, vienen grandes revelaciones de Dios. Y ahí vemos la bendición de Dios sobre la persona, ¿no? Es muy importante. Hora 7, Gálatas, no hay otro evangelio. No se regresen al judaísmo. Carta a los Gálatas. Hoy hay muchas iglesias muy judaizantes, ¿se da cuenta? O sea, ni somos judíos, pero dicen shalom. ¿Cómo shalom? Yo no puedo decir, no soy judío, ¿verdad? O usan palabras en hebreo, la estrella de David ahí, cantos muy judíos. Hermano, ya eso pasó. Hubo un tiempo y ya no está. Hoy somos mexicanos, siglo XXI, año 2025. O sea, hablamos en nuestro idioma, ¿no? Y hablamos a la gente de nuestro idioma sin ningún rezago de judaísmo, pero hay iglesias muy judías. Incluso hasta cantantes, ¿no? Cantan muchas canciones muy judías. Entonces hay que discernir que no somos judíos. Somos mexicanos y por la gracia de Dios tenemos la bendición de compartir la palabra de Dios. Hora 8, Efesios, bendiciones espirituales en Cristo. Ahí la tarea es registre las bendiciones en la carta a los Efesios. O sea, de una paginita, ¿qué bendiciones? Puestos con el Señor Jesús a la diestra de Él, con Él, bendiciones espirituales. Tenemos ahí esa carta. En la hora 6 la tarea es describe el triunfo de los creyentes en Cristo. ¿Qué triunfo? Basándonos en las cartas a los Corintios. Nuestro triunfo es Jesús. No es nuestra carne, la economía o la salud, es Jesús. Nuestra gran victoria siempre tiene que ser Jesús, ¿no? Hora 9, Filipenses, prosigo al blanco. La carta del gozo. Ahí dice Pablo, yo prosigo al blanco. Fíjese nada más que dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Quién? Convertido, misionero, maestro, pastor, evangelista, un hombre con muchos ministerios decía, yo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, y hay gente que se cree muy realizada. Yo ya estoy bien, predíquele a otros, a mí ya no me hace falta. Yo ya no puedo dar. Hermano, siempre hay que dar. Siempre hay que aprender, Dios tiene un plan para nosotros, aunque no pensemos que se pueda, se puede. Dios siempre tiene planes para nosotros, ¿no? La hora 10, Colosenses, reconciliación por medio de Cristo. ¿Cuál es el tema? La reconciliación. Reconciliados por medio de Cristo. La tarea presenta el contenido de la carta a los Colosenses. O sea, nada más esa carta. Hora 11, tenemos ahí primera a Tesalonicenses, la vida que agrada a Dios. Ahí no hay tarea, si Dios permite veremos el tema. La segunda carta a los tesalonicenses, escogidos para salvación. Ese es el tema. Y la tarea, haga una sinopsis de la segunda carta a los tesalonicenses. Sinopsis es un resumen breve, muy pequeñito, ¿no? Ahora, 13, Timoteo, advertencia contra falsas doctrinas. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de las doctrinas, no creas todo lo que escuchas, revisa lo que escuchas, porque la doctrina tiene que ser depurada delante de Dios. Ahora 14, segunda Timoteo, testificando de Cristo. ¿De quién testificamos? De Cristo. La tarea ahí es, presente las doctrinas de la segunda carta a Timoteo. Otra vez, muy en breve, se puede hacer. Ahora 15, la enseñanza de Tito, enseñanza de la sana doctrina. A Tito le escribe Pablo eso. La sana doctrina es importantísima. Y ahora 16, Filemón, Pablo intercede por Onésimo, lo que decíamos, ¿no? El esclavo que robó a su amo y en la cárcel Pablo lo conoce, lo evangeliza, lo gana para Cristo y lo envía a poder resarcir el daño que hizo. Entonces, una carta muy elegante, de mucha bendición y cómo Dios restaura a una persona que habiendo robado, Dios la restauró. La hora 17, presentación de examen. Pues hermanos, terminamos nuestra hora 1 de las epístolas paulinas. Muchas gracias por su atención.